En esta ocasión te contaré otras dos experiencias que le sucedió a mi abuelo. Como dije antes, él era un policía que andaba a caballo, allá en su pueblo natal. Y pues casi todas estas experiencias paranormales le sucedían durante su turno nocturno. Y esta no fue la excepción. En esta ocasión él se encontraba acompañado por un compañero que también era policía. Se llamaba Julio. Pero antes de seguir con el relato, les tengo que contar la historia de don Germán. Don Germán era un hombre que vivía en el pueblo junto con su hija. Ellos dos eran muy unidos, al menos hasta que se casó con una señora la cual vivía en las afueras del pueblo. Era una señora con un carácter algo duro. Se decía que ella y la hija no se llevaban muy bien, siempre se peleaban. Pero lo extraño es que don Germán siempre le daba por el lado de la señora, haciendo que su hija se sintiera mal. Tiempo después, cuando don Germán contrató a un viejito que chapoleaba los terrenos, se dio cuenta él y todo el pueblo que aquella mujer con la que había estado casado le hacía amarres de brujería en su propia casa. Esto los ocultaba y los enterraba en el terreno. Al chapolearlo y quitar toda la hierba, todos estos salieron a relucir. Don Germán obviamente explotó de enojo, y el matrimonio no duró mucho después de esta revelación. Fueron solamente un par de meses, y don Germán abandonó a aquella mujer. Por fin él y su hija volvían a estar en paz, pero la calma les duró poco porque la hija una tarde salió de su casa y nunca volvió. Desapareció sin más. Casi todos en el pueblo se pusieron a buscarla junto con su padre, pero al pasar las semanas y ver todos los esfuerzos en vano, el asunto se dio por perdido. Este acontecimiento afectó mucho a don Germán. Se dice en el pueblo que don Germán fue perdiendo la cordura, pues este ya no hablaba con nadie, se distanció por completo de las personas, y se decía que se la pasaba llorando, hasta que una tarde llegó con un marrano. Este era muy grande, lo abrazaba y lloraba con él. Platicaba todo el día con este animal, y les dijo a los vecinos que ese marrano era su hija, que aquella señora con la que había estado casado era una bruja, y como venganza había convertido a su hija en un animal. Obviamente las personas supieron en ese momento que don Germán había perdido por completo la cordura, y que trataba de traer a su hija de vuelta, usando a un animal que de seguro se había robado. Sentían mucha pena por él. Don Germán, al ver que nadie le creía, tomó la decisión de tomar sus cosas y a su marrano, y marcharse hacia el bosque. De don Germán ya no se volvió a saber jamás en el pueblo. Una vez ya habiendo contado la historia de don Germán, ahora sí les contaré la experiencia que tuvo mi abuelo, que va muy ligada a esta historia. Habían pasado meses, y de don Germán no se sabía nada. Ahora sí, mi abuelo y su compañero, ellos se encontraban transitando cerca de un río. Era de madrugada, estaban platicando para espantar el sueño, cuando en eso, Julio le dijo a mi abuelo que tenía que hacer del baño, y que si le cuidaba el caballo en lo que volvía. Mi abuelo le dijo que no había problema, por lo que ambos se bajaron del caballo y a ambos caballos los amarró cerca de un árbol, en lo que volvía su compañero. Mi abuelo estaba fumando en lo que lo esperaba. Se quedó mirando el sendero y solo escuchaba cómo corría el agua del río, pero ante sus ojos vio una sombra que se aproximaba. Primero creyó que era una piedra, pero después al verla bien, y como ésta se iba acercando, se dio cuenta más bien que era un animal. Este caminaba en 4 patas y era enorme. El animal se continuó acercando, y fue ahí donde mi abuelo se dio cuenta que se trataba de un marrano, pero muy grande. Este continuó con su marcha hasta pasar por enfrente de él. Dice mi abuelo que el marrano se detuvo y lo miró por unos segundos. Después continuó con su marcha, y este se estaba adentrando en el río cuando el compañero de mi abuelo volvió y le habló. Este le dijo que ya se podían ir. Mi abuelo le siguió la corriente y cuando estaban a punto de subirse a los caballos, una voz los frenó en seco. Era la voz de lo que parecía ser una chica joven. Provenía de los matorrales que estaban junto al río. Esta voz les preguntó: «Disculpen, ¿me pueden ayudar?».
No encuentro a mi padre. Mi abuelo de inmediato volteó y con la mirada quiso ver de dónde provenía la voz, pero no podía ver nada. Aparte, la oscuridad no es que ayudara mucho. El compañero de mi abuelo le dijo: ¿Quién anda ahí? ¿A quién buscas? Busco a mi padre. No lo he visto en mucho tiempo y no sé dónde está. Mi abuelo esta vez le contestó y acercándose cerca de los matorrales le dijo: Te vamos a ayudar, muchacha, pero sal. No te podemos ver. Somos oficiales de policía, no te preocupes. El compañero de mi abuelo también se acercó. De pronto de las ramas empezó a verse movimiento, y de entre ellas salió un marrano. Era el mismo que había visto pasar minutos antes. Mi abuelo cuenta que a él le empezó a doler mucho el pecho, y que a su compañero también, pero a este le fue más grave porque a él el dolor lo hizo caer al piso. Mi abuelo levantó a su compañero y como pudo lo subió al caballo, mientras este marrano se alejaba de ellos. Mientras lo hacía, se podía escuchar cómo este lloraba, pero no como un animal, sino como el llanto de una jovencita. Mi abuelo, con el dolor en su pecho aumentando, emprendió huida hacia el pueblo. Al llegar los pudieron estabilizar a ambos. Resulta que estaban sufriendo algún tipo de ataque cardíaco, pues mi abuelo cuenta que también estaba empezando a sudar frío. Días después le contó lo sucedido a mi abuela, y dijo que había visto a la hija de don Germán, que todo este tiempo aquel viejo había dicho la verdad, que una bruja había maldecido a su hija. Cada vez que podía contaba la historia, y no para jactarse de haber sobrevivido a un encuentro con aquella jovencita convertida en animal, sino que al menos para limpiar el nombre de don Germán y asegurar que decía la verdad, obviamente con una pena también porque la jovencita había sido maldita y jamás volvió a su forma normal. Él me aseguró hasta sus años más avanzados que lo que vio aquella noche y lo que cuenta fue real, y yo le creo. Solamente que esta historia me deja algo triste por el destino que sufrió aquella jovencita. Otra experiencia que le pasó a mi abuelo fue mientras este estaba pasando por una capilla que se encontraba enfrente del cementerio. A pesar de las cosas que le han pasado, él no es para nada supersticioso o sugestivo. Todos creían que en ese lugar, a esas horas, se podían ver fantasmas. Mi abuelo no creía eso. También está el hecho de que él había durado años yendo a la capilla por la madrugada y nunca veía nada. Él era muy creyente. Él acudía a esa capilla cada vez que podía. Se persinaba, rezaba un Padre Nuestro y pedía por su trabajo y su familia, sobre todo por su turno para terminarlo con bien. Lo que le pasó ocurrió mientras rezaba. Él estaba mirando hacia la capilla cuando el silencio de la noche se vio interrumpido por un sonido que venía cercano del río. Mi abuelo puso atención e identificó que era la voz de una mujer. De inmediato él se puso a rezar porque, en un principio, creyó que se trataba de la Llorona. Él empezó a retirarse de la capilla, pues no quería tentar a la suerte. Eso sí, en absoluta calma, para no llamar demasiado la atención. Pero por el camino, cuando se estaba retirando de la capilla, pudo observar a un niño que pasó corriendo por un lado suyo. Se le hizo muy extraño, pero le dio mucho pendiente que se acercara a lo que creía él era la Llorona, por lo que mi abuelo dio media vuelta con su caballo para ir en busca de aquel niño. Pero al llegar a la capilla de nuevo, mi abuelo ya no vio a nadie. Algo totalmente ilógico porque el niño no corría más rápido que el caballo. Al ponerse otra vez todo en silencio, ya no se escuchaba a aquella mujer, pero sí podía escuchar al niño. Este se escuchaba por el río. Dice mi abuelo que tomó una pésima decisión al bajarse del caballo e ir en busca de aquel niño. Cuando estaba llegando a los matorrales, dice que lo único que alcanzó a ver fueron dos manos con garras que lo tumbaron jalándolo de ambos pies y arrastrándolo hasta el río. Mientras esto sucedía, escuchaba la risa de este niño. Al final consiguió arrastrarlo hasta el río y lo metió en este. Mi abuelo por suerte sabía nadar,
y logró salir del río, mientras seguía escuchando la risa de aquel niño cerca de ahí. En ese momento él se dio cuenta que no era la Llorona lo que se encontraba cerca del río, sino que era otra cosa. Él, más furioso que nada, sacó su revólver, que por suerte no se le mojó, y dio 2 tiros al aire. Maldijo al niño gritándole toda clase de groserías y advirtiéndole que no lo jalara de nuevo al río, porque entonces respondería con su revólver y le vaciaría lo que le quedaban de balas. El niño se escuchaba que estaba cerca, pero este no se le acercó. Esa madrugada llegó mi abuelo a su casa todo mojado a cambiarse, y no solamente tenía su palabra para contar lo que había pasado, sino también unas marcas de garras que aquel ser le había dejado en sus piernas.